Quisiera invitarle en esta mañana que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, vamos a buscar los versículos del 24 al 29. Las últimas dos oportunidades que he tenido de predicar, he estado llevando una serie de mensajes que nos llevan a nosotros como iglesia a considerar el por qué iniciar un ministerio de consejería bíblica. Y hoy quisiera continuar con otro mensaje titulado La relevancia de la consejería para la edificación de la iglesia. En el libro de Colosenses, nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia que estaba siendo atacada con falsas enseñanzas. Por un lado, falsas enseñanzas que menospreciaban la persona de Cristo, la obra de Cristo, su obra en la cruz. Y por otro lado también estaba enseñando como que era necesario que el hombre, que uno se sacrificara y viviera de una forma como si fuera un pordiosero que no disfrutara de las cosas físicas de este mundo. Como que si al sacrificarse de esa manera, el hombre pudiera obtener o pudiera ganar cierto grado de salvación delante del Señor. Y yo quisiera que nosotros consideremos cómo responde el apóstol Pablo ante esta situación, ante esta amenaza en la que se encontraban la iglesia de Colosas, los creyentes de Colosas, y cómo él les anima a ellos, recordando cómo él estaba edificando la iglesia, recordando cómo él estaba llevando a cabo el ministerio. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Dice allí la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú eres Dios maravilloso. Tú eres un Dios todopoderoso, soberano. Tú conoces todas las cosas. Y como hemos aprendido aún en la escuela bíblica de verano, tú siempre ganas, Señor. No hay hombres, por más poderosos que sean, no hay ídolos u otros dioses, por más personas que le adoren, que puedan ganarte a ti. Ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado pueden vencerte. Y es por eso, Señor, que en esta mañana nosotros nos congregamos aquí para buscar de ti, Señor, sabiendo que solamente en Cristo tenemos esperanza. Todos los que estamos aquí, Señor, somos pecadores. Todos los que estamos aquí, día tras día, luchamos con la tentación, luchamos con la carne, luchamos con los placeres de este mundo. Y a veces, Señor, esa lucha es prácticamente insoportable para nosotros. Pero aquí estamos, Señor, buscando de ti, buscando esa esperanza que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, háblanos en esta mañana. Cantábamos, Señor, hace un momento,
pidiendo, Señor, que tú nos hables, que tú renueves nuestra mente con tu palabra. Haz eso, Señor, en esta mañana, para honra y gloria tuya, para edificación de tu pueblo, para edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo concluye este primer capítulo, enfatizándole a los colosenses su deseo, su esfuerzo, cómo él se había sacrificado, cómo él, dice el versículo 24, cómo él estaba padeciendo para completar esa obra que el Señor lo había llamado a él de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cómo él se consideraba como un ministro, según esa administración, según ese don de Dios, con el propósito de anunciar la palabra de Dios. Y al final, en el versículo 29, repite este esfuerzo, esta lucha, dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces vemos aquí un siervo de Dios que está preocupado, que está enfocado, que está luchando para llevar a cabo la obra de edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Y a nosotros considerar este texto, podríamos entonces hacer una pregunta. Pablo, ¿y qué es lo que tú tienes en mente? ¿Cuál es tu visión de cómo debería verse una iglesia que agrada al Señor, una iglesia que vive para el Señor? Y yo creo que en este mismo capítulo nosotros podemos encontrar lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando nosotros consideramos los primeros versículos, a partir del versículo 9. El pastor Pedro mencionó hace un momento que yo iba a predicar 5 o 6 minutos y no creo que eso va a ser posible, por lo menos no en esta mañana. Pero lo que yo sí quiero que podamos hacer en esta mañana es básicamente ver este texto, 2 puntos aquí. Primero, ¿qué es lo que Pablo nos presenta aquí como esa iglesia ideal, como esa iglesia que busca agradar a Dios? Y luego, el segundo punto es cómo él se está esforzando, cómo él está luchando, cómo él está ministrando para que eso ocurra. Entonces, 2 puntos vamos a ver, y vamos a ver si el Señor nos da gracia para hacerlo lo más pronto posible. Dice el versículo 9. En esta parte, los versículos del 9 al 14, y pudiéramos extendernos hasta el 23, pero vamos a quedarnos hasta el versículo 14. Aquí nosotros encontramos una oración que el apóstol Pablo eleva al Señor en beneficio de la iglesia allí en Colosas. Y de esta oración nosotros podemos sacar por lo menos 3 cualidades o 3 expectativas por las cuales él ora para beneficio de esta iglesia. 3 cosas que él quería lograr en su ministerio con los colosenses. Y el primero que yo quiero que nosotros apreciemos lo encontramos en el versículo 9. ¿Cómo debería verse una iglesia que agrada a Dios? Bueno, el versículo 9 nos da esta respuesta o una primera respuesta cuando nosotros estudiamos la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que tiene conocimiento de Dios, una iglesia que tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Miren conmigo el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué ora el apóstol Pablo? Dice allí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que la primera petición por la que el apóstol Pablo está intercediendo por los colosenses, por esta iglesia que está enfrentando estos ataques de estas falsas enseñanzas, lo primero que él quiere que los colosenses puedan crecer y puedan ser edificados es en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento del Señor mismo. Dice aquí el versículo 9 que él pide que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hay algo importante aquí, hermanos, que nosotros debemos notar, que este conocimiento no se limita a tener mucha información acerca de Dios.
No se refiere solamente a que nuestra cabeza esté llena de doctrina y de teología. Esto no solamente se refiere a la teoría, sino a la manera práctica. Esa sabiduría, esa inteligencia espiritual se está refiriendo a la manera práctica de aplicar todo ese conocimiento de Dios día tras día. ¿Escuchó eso? Esta sabiduría, esta inteligencia espiritual, este conocimiento por el cual el apóstol Pablo está orando por los colosenses, no se trata simplemente de leer un montón de libros y que toda esa información se quede en la cabeza, sino de cómo esa información que es necesaria, que es buena, nosotros la vamos a poner en la práctica día tras día. Muchas personas tienen mucho conocimiento bíblico, muchos nombres de personajes, recuerdan muy bien los detalles de las historias bíblicas. Ayer compartiendo con los niños, yo mismo vi cómo los niños recuerdan las historias y recuerdan que eran 450 profetas de Baal en contra de Elías solamente y recuerdan detalles precisos. Pero ¿de qué nos vale tener toda esta información acerca de Dios? Y no me malentiendan, hermanos, es necesario que conozcamos más y más del Señor. Pero ese conocimiento debe verse en la práctica. Ese conocimiento debe estar reflejado en mi vida día tras día. Así que la sabiduría bíblica no se refiere tanto a nuestra capacidad intelectual, sino a la disposición de corazón de vivir cada día en el temor del Señor. El libro de Proverbios nos recuerda a nosotros que el principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová. Y ese temor a Jehová no es simplemente tenerle miedo a Dios, sino que el temor a Jehová es yo vivir día tras día consciente de que Dios está presente en mi vida. De que cuando yo me levanto, Dios está ahí conmigo. De que cuando yo entro aquí a la iglesia, sí, Dios está aquí. Pero ¿saben dónde más está Dios? Cuando yo salgo de la iglesia, cuando yo voy mañana al colegio, cuando yo voy mañana a la universidad, cuando yo voy mañana a mi lugar de trabajo. Dios está en todas partes. Es más, Dios está aún en el carro cuando nosotros estamos manejando. ¿Ok? Y la idea es que entonces ese conocimiento de Dios, de que Dios está presente y sí de que Dios es todopoderoso, de que Dios es maravilloso, cantamos y nos gozamos y alabamos a Dios aquí en la mañana. Estas canciones nos llevan a considerar estas verdades poderosas de quién es Dios, de qué ha hecho Dios. Pero estas verdades que nosotros cantamos con gozo en la mañana son las mismas verdades que mañana deben sostenernos. Son las mismas verdades que mañana me van a ayudar a mí a saber cómo responderle a mi jefe o a saber cómo tratar a un cliente o cómo yo debo conducirme. Porque este conocimiento de Dios, esta sabiduría e inteligencia espiritual, lo que el apóstol Pablo está orando aquí, es para que eso sea evidente en el día a día. Así que una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que se caracteriza por un conocimiento de la voluntad de Dios que se aplica en el día a día. Pero una segunda característica o cualidad de una iglesia que agrada al Señor la encontramos aquí en el versículo 10. Y es que no solamente debe conocer la voluntad de Dios, sino que también es una iglesia que se caracteriza por tener una conducta que es digna del Señor. Una conducta digna del Señor. Y miren entonces cómo una cosa está relacionada con la otra. Porque es ese conocimiento de Dios, de la bondad de Dios, de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios. Es ese conocimiento de Dios en el día a día que me va a llevar a mí a tener una conducta digna del Señor. Por eso el versículo 10 dice lo siguiente. Yo tengo todo ese conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se ve esto de una iglesia que tiene una conducta que es digna del Señor? Bueno, este mismo versículo 10
nos dice a nosotros que para yo agradar al Señor, para yo vivir de una manera digna del Señor, algo que me va a caracterizar a mí, dice ahí, es llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y eso no es un invento del apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí las últimas semanas y han escuchado una prédica de qué capítulo del libro de Juan? Juan capítulo 15, el pastor Pedro ha estado predicando de cómo nosotros debemos estar llevando fruto al Señor. Y cuando nosotros vivimos en misión, cuando nosotros estamos conectados a esa vid que es Cristo Jesús, lo natural, lo que debería estar, la evidencia que nosotros deberíamos estar dando es que estamos llevando fruto al Señor. En otras palabras, el versículo 10 me está llevando a mí a que yo considere con todo este conocimiento de la grandeza de Dios, de quién es Dios, de que ahora ya yo no viva para mí, ya yo no viva para agradarme a mí, sino que, como bien dice el versículo 10, agradándole a Él en todo, de forma tal que todo lo que yo haga, en todo lugar y en todo momento, yo lo voy a hacer para la gloria de Dios, agradándole en todo. Eso significa, hermanos, que sí, qué bueno que venimos aquí a servir en la EBDB y damos gracias al Señor. Muchos hermanos han respondido y han venido aquí los sábados en la tarde y se han quedado ahí en seguridad vigilando la puerta que no salga nadie, han asistido en las clases, han trabajado en las manualidades, han preparado la merienda, han aportado para la merienda. Muchos hermanos se han involucrado en servir al Señor. Pero hermanos, esto de vivir para el Señor agradándole en todo no se circunscribe o no se limita solo a las actividades eclesiásticas. Cuando yo entiendo quién es Dios, la grandeza de Dios, cuando yo conozco a Dios como Rey soberano, eso va a tener un impacto en mi vida que me va a llevar a mí a hacer todo para agradarle a Él, de forma tal que en mi trabajo, yo no solamente estoy trabajando para que mi jefe me dé una promoción, yo no solamente estoy trabajando para ganarme un salario, que es importante, sino que yo estoy trabajando para la gloria de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva del trabajo cuando yo me doy cuenta de que, óyeme, este trabajo no es simplemente para yo poder cubrir la renta del mes o para yo poder pagar el supermercado de este mes, sino que todo lo que yo estoy haciendo es una oportunidad para yo llevar fruto al Señor? Y es interesante cómo el versículo 10 enfatiza o termina diciendo, ¿y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. En otras palabras, no es que ya yo terminé la clase de discipulado o que ya yo me leí la Biblia 2 veces, sino que este conocimiento, que era la primera cualidad, se repite aquí en esta segunda cualidad cuando se está hablando de nuestra conducta que agrade al Señor, porque es que nosotros día tras día necesitamos estar conociendo más y más del Señor. Y de hecho, esto es una indicación de que el conocimiento del que se está hablando aquí, una vez más, no es solo teoría, sino que tiene que ver más bien con esa relación que yo tengo con Dios día tras día. Pero vivimos una conducta tenemos una conducta que es digna del Señor, no solamente cuando estamos llevando fruto a Dios, sino que como vemos en el versículo 11, cuando nosotros dependemos del poder de Dios. Mira el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una iglesia que busca agradar a Dios no está llena de personas que piensan, mira, ya yo he llegado a la meta, ya yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada, yo no necesito la ayuda de nadie. No, una iglesia que quiere agradar a Dios es una iglesia que reconoce su debilidad. Porque como decíamos ahorita, todos nosotros, los que están aquí sentados,
Y yo que estoy aquí parado, los que están allá arriba, los que están cuidando niños, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos débiles y necesitamos el poder de Dios. Así que una iglesia que busca agradar a Dios no es una iglesia que se la da de mira lo fuerte que somos nosotros, mira lo santo o justo que somos nosotros por nuestra propia conducta o por nuestros estándares. No, una iglesia que busca agradar a Dios se caracteriza más bien porque reconoce su debilidad y depende del poder, depende de la gracia de Dios. Esta dependencia en el poder de Dios es necesaria por causa de las aflicciones que el creyente enfrenta. A veces, por circunstancias de la vida que se presenta. En el caso del apóstol Pablo, en distintas ocasiones, él hablaba de la persecución por causa del evangelio, o a veces por enfermedad, o a veces por estrechez económica. Y cómo esas situaciones que nosotros vivimos, que nosotros enfrentamos día tras día, nos ponen a nosotros a cuestionar, óyeme, por un lado se me está diciendo de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es todopoderoso, pero por otro lado, en el día a día, mira todo este conflicto con el que yo me estoy enfrentando. Mira estas situaciones de salud con las que yo estoy luchando. Y lo que el apóstol Pablo nos invita a nosotros aquí a reconocer es que aquella persona que conoce a Dios con todo su poder, con toda su bondad, con toda su potestad, no es una persona que por otro lado debe exhibir o debe aparentar como que tiene todas las cosas bajo control. No, es una persona que reconoce su debilidad y que en medio de la estrechez por la que esté pasando, no es que va a abandonar a Dios, sino que al contrario va a estar buscando más del Señor, va a estar buscando depender y conocer al Señor en su poder. Hermanos, a veces el Señor no es solamente que permite que nos enfermemos o que permite que vengan situaciones difíciles, incómodas a nuestra vida. No es solamente que Él lo permite, es que Él nos lleva a esas situaciones para que nosotros nos encontremos en un grado de debilidad tal que no tengamos a dónde acudir, sino solo a Dios. Para que en ese momento nosotros podamos conocer su poder. Porque es que Dios no está interesado en un pueblo que se la dé de que mira, yo puedo con todos mis problemas. No, Dios quiere un pueblo que reconozca su debilidad y que dependa en el poder del Señor. Interesante que el versículo 11 nos dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Cada vez que yo leo en la Biblia la palabra longanimidad, ¿saben la imagen que me viene a la mente? En la autopista Duarte, esos puestos de longaniza que daban vuelta. Y aunque no está relacionado con el griego, pero sí es la idea de que es algo largo. De que la idea de longanimidad es una paciencia que tiene que durar mucho tiempo. Y hermanos, el Señor no está ajeno a las situaciones que nosotros atravesamos, que muchas veces no son de 1 o 2 semanas, o de 1 o 2 meses, sino que puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años. Yo siempre con mucho gozo recuerdo el testimonio de nuestra hermana Milagros. Y creo que ella estuvo orando por su esposo por 45 años. 45 años. Y el Señor respondió su petición. Eso no es por la fuerza de voluntad que una persona puede tener. No, el Señor espera que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y que nosotros dependamos de su poder. Pero también vemos que una conducta que es digna del Señor se caracteriza por el gozo y por la gratitud. Miren conmigo el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y lo que quiero destacar aquí
y hacerle la pregunta a ustedes en esta mañana: ¿qué es lo que trae gozo a su vida? ¿Qué es lo que trae alegría a su vida? Cuando nosotros respondemos esa pregunta, eso va a revelar mucho de lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué cosas damos gracias? A menudo, dependiendo de la circunstancia, de la situación en la que nosotros encontramos, un día podemos amanecer muy contentos, pero otro día podemos amanecer aburridos, malhumorados, con ira. Y la característica de una iglesia, de un grupo de creyentes que busca agradar a Dios, una de las características en su conducta es que son personas gozosas, son personas agradecidas. Y cuando nosotros basamos nuestro gozo o nuestra gratitud por cosas que este mundo puede ofrecer, entonces nuestro gozo y gratitud va a estar fluctuando. ¿Verdad que sí? Pero miren lo que este texto nos invita a nosotros, en lo que nosotros debemos poner como nuestra ancla, como nuestra base para estar gozosos, para ser personas agradecidas. No es porque pude conseguir el dinero para pagar el alquiler, no es porque pude resolver este problema legal, no es porque ya estoy sano. Todo eso pudieran ser bendiciones del Señor. Pero hay algo que este mundo, hay algo que nuestro cuerpo que está decayendo, hay algo que la gente malvada y perversa de este mundo no nos puede quitar. ¿Qué es esto? Dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia en Cristo Jesús está segura. Esa herencia, esa salvación, esa vida eterna por causa de la muerte de Cristo, eso es seguro. Y el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros y está invitando aquí a los colosenses: miren, yo estoy orando al Señor para que su gozo y su sentido de gratitud no esté basado en las circunstancias y las situaciones que fluctúan de un día a otro. No, enfóquense en lo que Dios ha hecho por ustedes. Enfóquense en el amor que su Salvador Cristo Jesús ha mostrado para con ustedes y lo que eso resulta para sus vidas. Y es esa seguridad de vida eterna. Como dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto nos lleva entonces a una tercera característica. No solamente una iglesia que agrada a Dios, no es solamente una iglesia que conoce la voluntad de Dios, no es solamente una iglesia que su conducta es una conducta que refleja que es digna del Señor, sino que es una iglesia, es un grupo de creyentes que están conscientes de la supremacía, de la preeminencia, de la centralidad de Cristo. Algunos comentaristas entienden que el tema principal de Colosenses es proclamar la supremacía y suficiencia absoluta de Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiéndole a un grupo de personas, a un grupo de creyentes que está escuchando filosofías y falsas enseñanzas que pueden ponerlo a ellos a cuestionar la suficiencia del sacrificio de Cristo, que lo llevan a ellos y quizá con cierta lógica a considerar: no, pero espérate, tú tienes que vivir de una manera tal que tú te ganes la salvación, que tú no te apegues a las cosas de este mundo, sino que tú vivas para Dios, haciendo énfasis en lo que el hombre puede hacer para ganarse, para asegurar su salvación, quitando los ojos del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Bueno, en este texto, y de hecho si leemos del versículo 15 hasta el versículo 23, nosotros encontramos allí una gran explicación de la preeminencia, de la centralidad del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, una iglesia que busca agradar a Dios no es una iglesia que está dando a conocer todo lo que ellos han hecho, sino que tiene grabado en su conciencia que es por Cristo Jesús
que somos librados del poder de Satanás, que somos librados de la corriente de este mundo, de la influencia negativa de nuestra carne, que no se debe a nuestra fuerza de voluntad que nosotros podamos tener. La misma Biblia nos advierte a nosotros que nuestra carne es débil y que aun cuando nosotros pudiéramos tener victoria sobre alguna tentación, nuestra naturaleza caída es tan mala y perversa que saliendo nosotros de un pecado, ¿saben qué pasa? Empieza a salir un pecado nuevo. Yo recuerdo en mi niñez que una de las tareas que yo tenía que hacer en mi casa era sacar la hierba mala. ¿Cuánto de ustedes le tocó sacar hierba mala del patio de su casa? Yo creo que eso hoy día estaría en contra de los derechos del niño. Uno tenía que agacharse, doblarse, ponerse de rodillas. Uno no sabía cómo era que iba a hacer. Y tenía que ir sacando hierba mala por hierba mala. Algunos de ustedes han ido a casa de mis padres y saben que es un patio bastante grandecito. Y cuando ya uno pensaba que había sacado toda la hierba mala, por allí aparecía otra y más para allá salía otra. Y uno terminaba y pensaba, ya se acabó la hierba mala. Pero el siguiente sábado, ahí empezaban otra vez a salir más y más. Y saben que muchas veces el pecado es así en nuestra vida. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, victoria sobre un pecado. Y a veces nosotros somos tan malos que el pecado que sale de nosotros, ¿saben cuál es? Orgullo, porque ya yo tengo victoria sobre ese pecado, porque ya ese pecado no me domina a mí, sino que yo lo domino a ese pecado. Así de perversa es nuestra mente y nuestro corazón, nuestra carne. Y el punto es, hermanos, que nosotros debemos reconocer que es solamente por Cristo Jesús que nosotros somos librados del poder de Satanás, del poder de nuestra carne que nos lleva a nosotros a ir en contra de Dios. El versículo 13 nos dice que es en Cristo que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y que Él nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Tú deseas experimentar verdadera libertad sobre las ataduras del pecado? ¿Deseas cantar victorioso como cantábamos esta mañana sobre las luchas contra las tentaciones? Y la victoria que podemos tener por causa de Cristo sobre las luchas con las tentaciones que día a día nos asedian. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios Padre en Cristo Jesús nos da eso y mucho más. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que está consciente de la supremacía, de la preeminencia, de la centralidad de Cristo para el evangelio, para la salvación, de forma tal que no es lo que yo hago. Yo no me gano la salvación, yo no me puedo a mí mismo asegurar la salvación. En todo momento yo debo depender del poder, de la gracia de Dios. Y por lo tanto debemos tener registrado en nuestra conciencia que es porque Cristo limpia nuestros pecados, que nuestros pecados son perdonados, que es por su muerte que ahora nosotros tenemos vida eterna. Los versículos del 15 al 23 que les dije que no íbamos a leer continúan abundando sobre la preeminencia de Cristo, sobre todas las cosas y cómo Dios Padre determinó que fuese por medio de Cristo que los que antes éramos enemigos de Él, ahora fuésemos reconciliados con Él por medio de Cristo. Así que en la medida que Pablo, volviendo al versículo 24, en la medida que Pablo dice aquí que él se está esforzando, que él está luchando, que él está padeciendo para edificar la iglesia de Cristo, estas tres son cualidades que él tiene en mente cuando ora al Señor para que estas cualidades estén presentes en los creyentes allí de Colosas. El conocimiento de la voluntad del Señor, la conducta digna del Señor, una conciencia de la centralidad, de la preeminencia de Cristo en el Evangelio. Y hermano, ¿no sería maravilloso que seamos una iglesia que no solamente tiene conocimiento intelectual de Dios,
sino que en la vida práctica nosotros vivimos con una conciencia de la presencia de Dios en cada área de nuestras vidas. Mientras comparto con los maestros de escuela dominical, de manera particular con los adultos, ellos comparten conmigo cómo realmente es de gran gozo ver a los hermanos involucrados, leyendo los libros, interesados en los temas que estamos estudiando. Pero nosotros, nuestra oración como ministerio de escuela dominical es ver a nuestros hermanos de nuestra iglesia bautista cristiana que por años, por la gracia de Dios, han recibido una muy buena enseñanza por medio del ministerio de escuela dominical, que no solamente vengamos con ánimo aquí de 9 a 10 de la mañana a absorber mucha palabra, sino que esa palabra también se pueda ver día tras día en nuestras conversaciones con los hermanos, aquí en la iglesia, con nuestros familiares en la casa, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo. La idea es, hermanos, que esa sabiduría, esa inteligencia espiritual no se quede solamente aquí en nuestra cabeza, sino que se manifieste también en nuestra vida, en la práctica. Y eso va a hacer que otras personas puedan decir, mira, aquí hay algo diferente. Pero no solamente este conocimiento de la voluntad del Señor, ¿no sería maravilloso que cada uno de nosotros vivamos de forma tal que nuestras acciones honren, glorifiquen el nombre de Dios? ¿No sería maravilloso que tú y yo podamos cada día disfrutar de la paz, de la libertad, de la esperanza que Cristo nos brinda sobre el pecado, sobre la carne? Y todo eso podemos hacerlo cuando estamos enfocados y cuando estamos conscientes de la supremacía de Cristo. Todo esto es posible para la iglesia de Colosas, todo esto es posible para la iglesia bautista cristiana. Y para eso Pablo estaba trabajando. Todo eso es posible y el Señor espera que eso sea una realidad en nuestra iglesia. Y aquí entonces es que viene la relevancia de la consejería para la edificación de la iglesia. Todo eso fue introducción para empezar con el mensaje de esta mañana. No, ya estamos terminando. ¿Cómo es el ministerio de consejería bíblica relevante para la edificación de la iglesia? Miren conmigo una vez más el versículo 24. Pablo está enfocado en servir al cuerpo de Cristo, la iglesia. Y miren lo que nos dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que, ¿cuál es la forma en que Pablo describe su ministerio? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, en el ministerio del apóstol Pablo, para edificar una iglesia que agrada a Dios, lo principal es la palabra de Dios. Y esto nos habla a nosotros de la suficiencia de las Escrituras. Esta frase aquí, cuando Pablo dice anunciar cumplidamente, se refiere a una palabra en griego que se puede traducir también dar a conocer de manera completa. Y el énfasis está entonces en que su ministerio estaba centrado en la proclamación de la palabra de Dios. No es nuestra sabiduría, no es nuestra experiencia, es la palabra de Dios. Toda consejería bíblica tiene como base la Biblia. Un ministerio de consejería bíblica como lo que nosotros queremos iniciar aquí formalmente, oficialmente, tiene como base, tiene como fundamento la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros conocemos quién es Dios, conocemos cuál es su voluntad, conocemos la soberanía, la bondad de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros aprendemos a cómo vivir nuestras vidas de manera consciente de esa realidad. La Biblia nos enseña que debemos vivir para Él. Ya no es para mí que yo vivo. Si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero ser parte de una iglesia que agrade a Dios, ahora mi enfoque no está en agradarme a mí. Y eso no solamente cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la clase del colegio, cuando estoy en la universidad, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en el trabajo, en todo momento yo busco vivir para agradar al Señor. Y esto entonces va a afectar nuestra conducta.
Porque entonces ya yo no estoy viviendo para mí mismo, ya yo no estoy viviendo para los placeres engañosos de este mundo. Cuando conocemos a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, y eso es importante, hermano, que conozcamos a Dios, que pasemos tiempo con Él en su palabra, porque cuando nosotros lo conocemos a Él, nos maravillamos de Él por medio de su palabra. Y entonces aquellos placeres y deleites que antes yo tenía en el mundo y que me iban a llevar a la muerte, ahora esos deleites yo los pongo en el Señor. Y es por medio de su palabra que yo conozco a este glorioso Señor. Es por eso que en la consejería bíblica no nos enfocamos simplemente en un cambio de conducta, sino que primero buscamos que haya un cambio en nuestra manera de pensar acerca de Dios, que haya un cambio en nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, acerca del mundo y las circunstancias en las que nosotros vivimos. Cuando logramos eso, entonces nos damos cuenta de lo bueno que es Dios, de lo deleitoso que realmente es vivir para Él. De forma tal que, como decíamos ahorita, nuestro gozo, ese sentido de gratitud está estable en el Señor. Y nos damos cuenta de algo muy importante, que realmente nuestro problema no es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro problema no son nuestros hijos, nuestro problema no es la situación en la que estamos viviendo, no. Nuestro problema principal es que tenemos un enfoque equivocado de quién es Dios, de quién soy yo y cómo mi deleite yo debo encontrarlo en el Señor. Y todo eso por medio de la palabra de Dios, cuando anunciamos cumplidamente la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, vemos aquí en el versículo 26 y 27 cómo la consejería es relevante para la edificación de una iglesia. Vimos la suficiencia de las Escrituras, pero el versículo 26 y 27 nos presenta a nosotros la preeminencia de Cristo. El apóstol Pablo, mientras está anunciando cumplidamente la palabra de Dios, él identifica o él resume ese anuncio en el versículo 26 cuando dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles. ¿Y qué es ese misterio? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está anunciando? Cristo. Entonces, la suficiencia de las Escrituras nos llevan a nosotros a entender la preeminencia de Cristo y cómo es por medio de este misterio de Cristo que nosotros podemos estar o podemos encontrar esa esperanza en Él. Toda consejería bíblica debe llevarnos a Cristo, porque solamente en Él tenemos esperanza. Solamente en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? Y me refiero tanto a creyentes como a no creyentes que están enfrentándose día a día a sus pecados en sus propias fuerzas, con sus propias estrategias, solo para caer una vez más ante el poder del pecado y la carne. Solo para caer una vez más ante la circunstancia difícil en la que se encuentra. Y quizás tú has llegado a la conclusión de que ya no vale la pena seguir intentando, de que ya tú estás resignado a creer que sí, es que yo soy un mal esposo, ya no hay remedio, o yo soy un mal hijo, yo soy una mala esposa, o yo soy un mal papá, que tú eres un iracundo, que tú eres un derrochador, que tú eres esto o lo otro. Y ya tú estás resignado a creer que eso eres tú. Pero en esta mañana la palabra de Dios nos da esperanza y nos dice que si estamos en Cristo, tú tienes un superpoder. Tú tienes una identidad secreta como si fuera la de un superhéroe que vence a todos sus enemigos. Y aunque esto suene raro, ese poder está en ti.
Pero no es como Tony el tigre que salía de, ustedes recuerdan, hace años atrás. Nadie recuerda quién era Tony. Sí, el hermano Pedro Tavera dice que sí, Orlando y Sandra también dicen que sí, no me siento tan mal. Pero el punto es que no es que mi fuerza de voluntad, miren lo que el texto nos está diciendo. De acuerdo a la palabra de Dios, si tú eres creyente, el Señor te invita a que tú tengas esperanza. ¿Por qué? Porque miren lo que nos dice el versículo 27. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por Cristo, nosotros, tú y yo, podemos tener esperanza de vencer el pecado. Por Cristo, tú y yo podemos pasar cualquier sea la situación que estamos enfrentando. Y por último, el apóstol Pablo aquí también algo muy importante para la relevancia de lo que es el ministerio de consejería, y es el ministerio de la iglesia. Porque miren lo interesante, note cómo el apóstol Pablo cambia de primera persona singular a primera persona del plural. Déjeme explicarle a qué estoy refiriendo. El versículo 25, de la cual fui yo, singular, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que yo, primera persona singular, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero miren cómo cambia en el versículo 28. ¿A quién? ¿Qué dice? Anunciamos, amonestando, y esto es otra cosa que me llamó la atención también del texto. A quien anunciamos, eso ya no es solamente el apóstol Pablo que se está tomando en cuenta, sino los creyentes, nosotros. Sí, el versículo 29 dice, yo estoy luchando en esto, pero ustedes también, los colosenses, están involucrados en este ministerio como iglesia. A quien anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre. Al final del versículo 28 dice, haciendo perfecto en Cristo a todo hombre. Y me llamó la atención, todo hombre, todo hombre, todo hombre. ¿Por qué este énfasis? ¿Acaso el apóstol Pablo podía realmente anunciar cumplidamente a todo hombre, a cada uno de los colosenses? Difícilmente. Pero por eso él cambia aquí de singular a plural. ¿Por qué? Porque no es solamente él, anunciamos a todo hombre. Y para complicar las cosas, en toda sabiduría, es decir, aquí quiere abarcar a toda la iglesia, en todos los problemas, con todas las luchas que enfrente. ¿Para qué? Para que esa iglesia pueda crecer y ser edificada para honra y gloria de Dios. Esa palabra, amonestar, es la misma palabra que hemos visto ya en otras prédicas, que tiene que ver con esto de aconsejar, tiene que ver con esto de instruir de manera personal, donde yo te enseño lo que es correcto, donde yo identifico cómo lo estás haciendo mal, donde yo te corrijo y te ayudo una y otra vez. Te entreno para hacer lo que es correcto. Y eso es lo que el Señor espera que un ministerio, que una iglesia haga. ¿Por qué? Porque es un medio que Dios usa para darnos de su poder, para nosotros vivir, para agradarle y glorificarle a Él. De forma tal que no es solamente el pastor Pedro o el pastor Yadín, sino que todos nosotros nos involucramos en este ministerio. Y de esa manera la consejería bíblica es relevante para la edificación de la iglesia. Porque confiamos en la supremacía de las Escrituras, tenemos a Cristo preeminente en cualquier consejo que estemos dando y entendemos que esto no es un asunto de una o dos personas, sino que es un ministerio de la iglesia. Es un ministerio de la palabra, donde usamos la palabra de Dios para animar, para confortar, para consolar, para confrontar, para amonestar a otros hermanos. Así que, ¿qué esperamos? Si queremos una iglesia que agrade a Dios, una de las formas que el Señor nos ha dejado para lograr esto es por medio de esta clase de ministerio. Así que, hermanos, yo les animo a ustedes a que oren por nuestra iglesia, para que nosotros podamos desarrollar, para que nosotros podamos animar a los hermanos y podamos desarrollar esta mentalidad de que, óyeme, sí, yo soy débil, yo necesito del poder de Dios y la manera en que el Señor me va a ayudar
a buscar del poder de Dios es cuando otro hermano viene al lado de mí y en amor me enseña la palabra de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude a desarrollar este ministerio aquí en la iglesia. Pero no solamente oremos, hermanos. Si tú estás en necesidad, si tú necesitas consejo, si tú estás débil en este momento, acude a un hermano, acude a este ministerio, acude a alguna persona que por la palabra de Dios te pueda enseñar quién es Dios y te pueda mostrar en Cristo esperanza. Hermanos, todos nosotros en algún momento u otro necesitamos de hermanos que en amor vengan con la palabra de Dios y nos muestren la gloria de Dios, nos muestren la majestad de Dios, nos muestren el poder de Dios y nos den la esperanza que en Cristo Jesús nosotros tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias damos por el poder de tu palabra y cómo tu palabra nos apunta, nos señala a Cristo Jesús y en Él nosotros encontramos esa esperanza gloriosa. Obra en nuestra iglesia, Señor, para que podamos desarrollar esta mentalidad de que necesitamos este ministerio de la palabra, que los unos a los otros debemos animarnos con esa poderosa palabra tuya que nos lleva a encontrar esperanza en Cristo Jesús. Para honra y gloria tuya, Señor, para edificación de tu iglesia. En Cristo lo rogamos.